En el 2015, en un asalto en Aguascalientes, mataron a un hermano. La persona que mata a mi hermano se llama México. Pero no conozco tantos perfiles que sean empresarios o que tengan su negocio y que estén en política. Entiendes que la política puedes cambiar la vida de mucha gente. Sí, Le claro. digo que tengo muy buen salario emocional porque al final todos los días le ayudamos a la gente. Yo creo que el trabajo legislativo desde cualquier índole pues, tiene que beneficiar socialmente en la cotidianidad. Renuncio a mi trabajo por irme a la campaña y a la aventura electoral, ¿no? Perdemos ese proceso electoral. Yo me quedo sin trabajo y sin cargo. Ya escuchando de tu trayectoria vemos que tu pasión por el servicio público es grande y que tienes un camino ya recorrido. Seguimos teniendo al día de hoy 20,000 personas que no saben leer y escribir y ya tienen más de 15 años, 50,000 que no terminaron su primaria y alrededor de 150,000 que no terminaron su secundaria. El hecho de emprender te da habilidades que puedes aplicar sin problema alguno en el servicio público. ¿Por qué estoy en la vida pública? Porque al final yo quiero que la gente tenga, es decir... Hola, muchas gracias por aceptar la invitación. Alex Monreal, servidor público. Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. La dinámica pues es hablar un poquito de conocerte, saber cuál es tu historia, cómo ha sido tu proceso dentro del servicio público, saber más de ti, más desde un contexto humano interno. Claro, gracias Mario primero también por el espacio. Para mí es un honor poder compartir parte de la vida, ¿no? Claro. Al final yo soy una persona que viene pues, de extractos muy sencillos. Bueno, mis papás son maestros, nosotros fuimos 6 hermanos, hoy quedamos 5. Pues al final una niñez con muchas carencias, pero al final también con muchas vivencias y experiencias que te permiten crecer. Una niñez pues, de trabajo desde chicos. A mí me tocó ser volantero, lavacoches, cerillito en la Aurrera. Me tocó repartir volantes. Entonces, ese tipo de cosas pues te van forjando al final del camino, ¿no? Y desde muy niño también me tocó la parte de liderazgo. Soy el mayor de los 6. Mis papás tenían que trabajar y alguien los tenía que cuidar. Nos tocó esa parte de cocinar desde muy pequeños, de cambiar pañales de los más chiquitos, de hacer la casa. Entonces nos tocó hacer casas de los vecinos, como pues los chachos, ¿verdad? Éramos nosotros desde niños. Nos tocaba limpiar el templo, pues para todo lo que nosotros podíamos obtener un pesito, pues también para cumplirnos un gusto, si tú quieres, de niños, para comprar un dulce. Recuerdo cuando tenía más o menos unos 12 años, yo entré a la Aurrera porque le pedimos un Nintendo al Niño Dios y pues el Niño Dios no tenía manera de comprarnos un Nintendo. Entonces nos metimos ahí de cerillitos y compramos el Nintendo, ¿no? Qué genial. Luego pusimos entre todos los hermanos una dulcería en la casa. Empezamos con una mesita con muy poquitos dulces. Terminamos con una cochera. Prácticamente era una dulcería chiquita. Tuvimos chivos. Mi papá nos empezaron a dar un dominguito. Lo guardábamos, compramos un chivo, luego otro chivo y luego al final teníamos algunos chivitos. Entonces desde muy niños, además del tema del esfuerzo y del trabajo, nos enseñaron el comercio, nos enseñaron las relaciones y al final así crecimos. Y también desde muy niño, pues yo fui jefe de grupo. Te digo, si era cerillito, pues me tocó coordinar los cerillitos después de tiempo. O si era lavacoches, me tocó coordinar los lavacoches. Y al final, pues también vas desarrollando esa parte del liderazgo, ¿no? Claro. Primero te toca como una responsabilidad tal vez en casa, pero dependerá de cómo la vayas asimilando, pues la vas asumiendo con gusto, ¿no? Claro. Personalmente, digo, yo creo que eso al final me forjó, me marcó y me permitió hoy por hoy tener herramientas que me ayudan en la toma de decisiones, en el manejo personal con los demás, en el liderazgo, insisto. Y sin duda, para mi gusto, es una de nuestras características más importantes, ¿no? Bien. La resiliencia, la empatía, yo creo que al final son aspectos que en lo personal he desarrollado de manera importante y me permiten entonces pues, salir adelante en los encargos en los que nos han encomendado. ¿Cuáles han sido? Háblanos un poquito de tu trayectoria en el servicio público. Ajá, mira, yo fui dirigente juvenil del Partido Acción Nacional en el año 2004. Yo entro al partido en el 2000, cuando el tema de Fox. Okay. Siempre fui afín al Partido Acción Nacional porque mi abuelito era un abarrotero que desde siempre simpatizó con el PAN. Entonces yo me involucro en el partido. Desde muy
Pronto me involucré en la vida de los jóvenes. Muy pronto me convertí en dirigente juvenil, 2004, hace 21 años, y me tocó la campaña de Calderón como dirigente, la ganamos, nos fue muy bien. Y luego ya yo he combinado mi vida, que es una de las posibles recomendaciones que les doy, es no depender de la política, ¿no? Entonces, yo trabajé un tiempo en la IP, pero también tengo un negocio que inicié desde entonces, que también ahí va caminando. Pero al final yo regreso a la vida pública por ahí de 2008. Trabajé en el Congreso un tiempo, Congreso del Estado. Y de manera ya más en forma, en 2013, el alcalde en su momento, Toño Martín del Campo, hoy senador, me invita como director de prevención del delito en seguridad pública. Es mi primer gran encargo, digamos, en la vida pública. Nos va, creo que muy bien. Hicimos una campaña muy importante de aspectos de prevención. Y luego entonces, en 2016, me invita la hoy gobernadora en su primer campaña a la presidencia municipal como regidor. Entonces llego a la regiduría con ella, la acompaño en su administración, me tocan las comisiones de obras públicas y la de seguridad pública, o sea, dos temas pues muy importantes. Creo que también nos va bastante bien. Hicimos algunas reformas que permitieron, por ejemplo, que hoy por hoy las generaciones de policías casi sean iguales entre hombres y mujeres, porque cambiamos las reglas y le permitimos a las mujeres reglas más estándar, más equitativas, que les permitieran ser también policías. Ya es muy notorio esa presencia policial femenina. Pues esa deriva de esa reforma, fíjate. Genial. ¿Qué hicimos? Modificamos la estatura, porque obviamente el aguascalentense tiene una estatura. Estábamos muy por encima, entonces no podían ser. Modificamos la edad, porque además hoy por hoy no todos los puestos policíacos son operativos. Hay inteligencia, hay capacitación, hay desarrollo, hay el tema del C5. Entonces hay una variedad de funciones que puede hacer un policía y no necesariamente necesitas una edad, ¿no? Entonces también eso cambió y creamos el Instituto de Formación Policial en el municipio. Antes era una academia, ahora es un instituto. Esa también fue una reforma de un servidor. Modificamos la carrera policial, hicimos muchas cosas que ayudaron entonces a este tema de tener, por ejemplo, una generación con más mujeres que hombres, por ejemplo, ¿no? Ya pasó. Ya pasó, y a partir de ahí, hoy las generaciones son muy equilibradas, cuando antes eran prácticamente puros hombres. Entonces, es una reforma de un servidor. Hicimos la reforma de movilidad, tenemos el mejor reglamento de movilidad del país, además con un lenguaje incluyente, ese también fue una reforma mía. Y una rápida, en el tema de obra pública, vemos algunas obras ahora con concreto hidráulico que tienen espacios de asfalto. Eso es una reforma de un servidor también, porque ahora le pedimos al contratista que antes de poner el concreto haga un estudio de suelo para detectar el tema de fallas y que entonces no se rompa el concreto y tengamos gastos muy altos en reparación de concreto. Ahí se pone una serie de capas de diferentes materiales que amortizan el movimiento de la tierra y se termina con un asfalto que es más maleable que el concreto, que entonces nos ahorra millones en reparaciones. No, les da más calidad a las vialidades. Así más es. Durabilidad. Esa también fue una reforma de un servidor en el municipio de Aguascalientes. Oye, qué importante conocer tu trabajo, porque yo creo que muchos ignorábamos el trabajo que habías realizado en Aguascalientes. Así es. Qué gusto que lo podamos escuchar. Y que al final tiene un impacto en el día a día, ¿no? Sí. Que es lo importante. Yo creo que el trabajo legislativo desde cualquier índole pues, tiene que beneficiar socialmente en la cotidianidad. Así es. Que es lo que tenemos día con día. Genial. Y te quiero dimensionar el impacto en el sentido de que una decisión política, una modificación, en este caso de una ley, una reforma, un reglamento, lo que nos permite es cambios al futuro. Entonces, no solamente impactas el momento, sino el futuro inmediato y futuro lejano a partir de que tú haces esa modificación. ¿Cuántas mujeres no hubieran sido policías sin esa reforma, por ejemplo? Sí, te digo, ahorita ya es muy notorio en este presente la presencia policial femenina. Así es. Y eso es muy interesante. Y luego, después de ser regidor, me tocó ser director de vivienda social en el Instituto de Vivienda, que es el que hace el análisis de todo el tema de las personas que no tienen acceso a una vivienda y permite programas para que puedan acceder a ellas. Okay. Después de eso me invita el alcalde León Montañez como director de análisis financiero del municipio de Aguascalientes. Ahí vemos algunos efectos, digamos, de las estrategias específicas del alcalde o de las estrategias prioritarias, cómo impactaban en la sociedad y qué tanto era rentable invertir en esas estrategias o modificar el proceso de presupuesto.
De acuerdo. Y bueno, ahí duré un poquito porque me invitó la gobernadora como ya director general del Instituto de Educación para las Personas Jóvenes y Adultas, que es el cargo que hoy ostento desde que ella entró como gobernadora, 1 de octubre del 22, y hasta el día de hoy estamos ahí fungiendo como directores generales. Y la función es que las personas que no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela puedan terminar su educación básica con nosotros de manera gratuita. Para que te des una idea, porque luego pensamos que es un fenómeno que es poco común, y aunque Aguascalientes ocupa un muy buen lugar en cuanto a poco rezago educativo, seguimos teniendo al día de hoy 20,000 personas que no saben leer y escribir y ya tienen más de 15 años, 50,000 que no terminaron su primaria y alrededor de 150,000 que no terminaron su secundaria. Esto es un universo de más de 220,000 personas, exactamente, a la cual nosotros estamos atendiendo. Y derivado de un buen diagnóstico, yo te puedo decir que al principio, cuando nosotros llegamos, 2022, el instituto graduó a 4,600 personas y el año pasado, 2024, graduamos a 11,000. O sea, hemos casi triplicado el tema de personas que se pueden graduar, conseguir un mejor empleo, ganar un mejor sueldo, poder seguir estudiando, dignificar en sí su vida. Es un tema de cambiar vidas. Claro. En lo personal también el instituto es tal vez un instituto poco conocido, pero que tiene un impacto social muy importante y que impacta tema de desarrollo social del Estado, inversiones, generación de empleo, atracción también de inversión extranjera. Entonces, al final del camino, me parece que la función que nos toca hacer hoy por hoy, se lo digo luego a la gobernadora, pues tal vez mucha gente no la conoce, pero es muy importante y además en lo personal, pues es muy gratificante. Sí, claro. Le digo que tengo muy buen salario emocional, porque al final, pues todos los días le ayudamos a la gente. El impacto de la educación en el tejido social es Total. Fundamental, yo creo que prioritario. Qué padre, qué padre. ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? Digo, ya escuchando de tu trayectoria vemos que tu pasión por el servicio público es grande y que tienes un camino ya recorrido. ¿Cómo nace? ¿De dónde surge? ¿Cómo inicia? Pues como te decía desde pequeño, al final me ha gustado ser participante activo de la vida donde me desenvuelvo. Desde una escuela, un salón de clases, hasta hoy por hoy, pues un gobierno, ¿no? Me parece que es un tema de vocación. Yo sí te puedo decir que es muy importante a veces entender qué es lo que te apasiona. Y yo te puedo decir que he tenido oportunidades laborales muy buenas. He trabajado en la IP en muy buenos espacios, digamos, pero al final dices, ¿me llena o no me llena, no? Sí, claro. Y te puedo dar una anécdota muy importante. Yo trabajaba para una empresa internacional que se llama Catún. Era gerente regional de ventas, me iba muy bien en el tema salarial y a la par a mí me invitan de candidato a regidor en 2007, hace casi 20 años. Renuncio a mi trabajo muy bien pagado por irme a la campaña y a la aventura electoral, ¿no? Perdemos ese proceso electoral y yo me quedo sin trabajo y sin cargo. Y entonces pues empecé a trabajar en cosas un poquito más sencillas. Me involucré más en mi negocio que estaba muy chiquito en ese tiempo y un día me llaman de la empresa donde estaba trabajando para decirme, oye, se abre una nueva gerencia, pero en el norte del país y pues te estamos invitando, sabemos de tus antecedentes, pero te pedimos un favor, que ya te concentres solamente en la empresa y no en la política y en la empresa. Ok, perfecto. Entonces fui a hablar con mi líder político en ese momento, que sigue siendo, por cierto, un gran amigo, Arturo González. Le digo, oye, contador, pues me vengo a despedir de la vida política. Me invitaron nuevamente a la empresa, usted sabe que me iba muy bien, y la realidad es que pues ahorita no tengo un tema estable, perdimos el proceso electoral, no sabemos qué nos depara el destino, y justo me dijo, mira, no sé cuándo, pero tú tienes talento, yo creo que te va a ir bien aquí, obviamente no tengo nada que ofrecerte, pero te pediría que tuvieras paciencia. Pues al siguiente día hablo con mi ex jefe y le digo, ¿sabes qué? Gracias. Chis, ¿por qué no quieres el trabajo? Dije, pues no sé, o sea, pero lo que me apasiona a mí es la vida pública. Entonces yo creo que ese día sí descubrí mi vocación, ¿no? Sí, sin tener una opción, sin tener un ingreso, rechacé una oferta económica muy importante, laboral, por quedarme con la expectativa de tener un espacio en la vida pública. Porque me queda claro que aquí cambias vidas. O sea, también lo haces allá afuera, pero en otra dimensión. O sea, me parece que al final, cuando dimensionas eso, entiendes que la política puede ser la mejor
carrera del mundo, porque puedes cambiar la vida de mucha gente. O la peor, porque también puedes, en tu omisión de hacer las cosas bien, perjudicar a mucha gente. Entonces, cuando tienes esa posibilidad y realmente te gusta, pues eliges la parte de cambiar, ¿no? De que las cosas salgan adelante. Sí, tiene que ser una cuestión de vocación. Yo creo que para tener una carrera como la tuya, clarísimo que hay que tener vocación. Me llama la atención una cosa. Bueno, yo no conozco muchos, no sé si haya tantos, pero no conozco tantos perfiles que sean empresarios o que tengan su negocio y que estén en política. Uh-huh. ¿Cómo lo llevas? ¿Y te ha ayudado una cosa a la otra? ¿Te ha enriquecido? ¿Se ha nutrido entre sí en cuestión de conocimiento, de aprendizaje? Sin duda. Yo creo que la competitividad que te da la vida privada no la vives en la vida pública. De tal manera que te da más herramientas y te permite ser mucho más exigente también y generar temas de calidad. Tú en la empresa ves mejora continua, resolución de problemas, cuellos de botella, cosas que te van a hacer más eficiente, que te van a generar ahorrar costos, que obviamente tener mejores utilidades. Y todo eso, evidentemente, cuando tú lo llevas a la vida pública, hace tus áreas más eficientes. Si bien tu búsqueda no es el tema de una utilidad, sí es el tema de una productividad. Sí. Es decir, con el mismo recurso tienes que hacer más. Y lo tienes que hacer de mejor calidad, ¿no? Y ahí también se parecen mucho, porque al final tú lo que quieres es que tu usuario o tu cliente, hablando de los dos mundos, estén contentos y que reciban un servicio de calidad y con calidez. Eso te va a permitir estar vigente. Yo creo que esta parte me ha dado justo esas habilidades que me han permitido destacar, es decir, diferenciarme, ¿no? Al final tú siempre tienes en la vida política un antecesor y un sucesor. Y cuando ya te comparas es cuando puedes decir lo hice bien o lo hice mal. Claro. Yo te puedo decir que tal vez es un poco egoísta o ególatra hablar de mi trabajo, pero que me ha resultado estar muy bien evaluado en los espacios que me han dado la confianza de dirigir y creo que hemos entregado cuentas muy destacadas derivado de esta, digamos, experiencia en otros ámbitos que me permite tener pues más habilidades, ¿no? Sí, es importante. Si te confieso una perspectiva muy personal, yo creo que si hubiera más perfiles que tuvieran esta integración, la calidad del servicio público sería grandísima. Absolutamente. Porque el hecho de emprender, el hecho de ser empresario, de tener un negocio, de tener experiencia, te da habilidades que puedes aplicar sin problema alguno en el servicio público. Y hablando de eso, ¿cómo ves tú? Y qué padre que tengas ese perfil, me voy a desviar un poquito del plan original. ¿Cómo ves tú la interacción entre empresariado y servidores públicos de cualquier nivel o índole? ¿Qué tan necesaria crees que sea? ¿Cómo se ha desarrollado en tu experiencia en el servicio público a nivel local y a nivel nacional? Desde tu visión, ¿qué tan importante es y qué tanto se ha dado esa brecha? Yo creo que se debe de dar mucho más. Al final debemos que entender para qué son los gobiernos. Y cuando entiendes para qué son los gobiernos, entiendes que los protagonistas no deben ser los gobiernos. Es decir, ¿por qué estoy en un partido o por qué estoy en la vida pública? Porque al final yo quiero que la gente tenga, le llamamos, ¿cómo le pudiéramos decir? Como irrenunciables. Es decir, mi labor desde la función pública debe ser la siguiente: garantizarle al ciudadano, por ejemplo, que si se enferma tenga un hospital. Okay. Es decir, aunque no tenga un peso en la bolsa, debe de poder acudir a un hospital, debe ser revisado y debe ser abastecido de sus medicamentos. Ya tu posición económica como ciudadano dependerá si tú quieres ir a un lugar privado porque así lo quieres. Pero la base, que es el punto, debe ser la misma. Que si yo tengo 6 años y vivo en la Insurgentes y quiero ser futbolista, yo debería de poder ir al parque y ahí debería haber un instructor que me enseñe fútbol. Al nivel del instructor municipal, si tú quieres, básico. Pero yo debería tener la oportunidad, ¿ok? Nadie debería de decirme, tú por ser pobre o rico, tienes diferentes posibilidades en el mundo. Las tendrás, evidentemente, pero la base deberá ser la misma. Okay. Deberé salir de mi casa y deberá haber una calle pavimentada donde viva, en el Pericos o en los bosques. Claro. Debería de salir de mi casa y poder tener un parque a ciertas cuadras.
Esa es la misión de los gobiernos, como se llamen. Por lo menos yo así la percibo. Deberías de salir de tu casa donde vivas y sentir la misma seguridad de ir a tomar un camión o un Uber. Entonces, esos son como te puedo decir, los mínimos que nosotros estamos obligados a ofrecerle a la gente, a la ciudadanía. En mi caso, si por alguna razón el destino te llevó a no ir a la escuela, es porque tu realidad fue muy compleja. O vivías lejos de una escuela, o tenías que ayudar a mantener la casa, o tenías que ayudar a limpiar la casa, o a un enfermo, de tal manera que tu niñez no fue una niñez normal, fue una niñez con muchas barreras, y hoy por hoy tienes más de 15 años, 20, 30, 40, 90 años, claro, y no sabes leer y escribir, y no fuiste a la primaria, y no fuiste a la secundaria. Yo me tengo que poner en tu lugar, entender todas esas barreras, y ahora darte todas las facilidades para que esa parte que no te dio la oportunidad en su momento de la vida, yo te la pueda dar porque es mi obligación. No es ni siquiera mi gusto, es mi obligación institucional. Y entonces resolver esa parte me toca a mí. Y al de seguridad pública le tocará resolver la parte donde salgas de tu casa y te sientas seguro. Y al de servicios públicos le tocará la parte de salir de tu casa y tener un foco prendido. Claro. Y al del agua le tocará que donde vivas, insisto, en la Rodolfo Landeros, en Pulgas Pandas, abras la llave y salga el agua. Esa es la función de los gobiernos. Ya es la función de la sociedad. Cómo se desarrolla para llegar a buscar un tema de desarrollo personal y económico y ver hasta qué extracto alcanza. Pero cuando la base es justa y es equitativa, tenemos sociedades que se desarrollan. Y me parece que ahí es donde vamos a buscar los equilibrios. Entonces, ¿en dónde se embonan? Pues en la parte del crecimiento. Es decir, ahora sí, ¿qué necesitas para salir adelante? Necesito una capacitación, necesito un oficio, necesito una especialización. Entonces, yo tengo que ver cómo te facilito desde las diferentes facultades de los gobiernos esas cosas para que entonces tú te empoderes. Porque al final el que va a generar un ingreso eres tú. Sí, claro. El que te va a pagar un salario es un empresario. Entonces, todo esto combina con la parte de cómo hacemos que tus impuestos sean bien utilizados para que entonces recibas estos mínimos que estoy platicando y puedas tener una vida con dignidad donde hayas nacido. ¿Me explico? Y la posibilidad de hacer un deporte, de tocar un instrumento, de estudiar, las tengas siempre. Perfecto. Los irreductibles, esa es la palabra creo más correcta, ¿no? Todo el mundo deberíamos nacer en México, por lo menos, o en cualquier lugar del mundo, con estos irreductibles, ¿no? Tener escuela, tener seguridad, tener un tema de posibilidad de hacer un deporte, de tocar un instrumento. Y estas partes que si las podemos lograr, ya lo demás la sociedad lo hace solo. Sí, es como entender el Estado o el gobierno como una maquinaria compleja que debe proveerte ese disparador con el que después tú te vas a desarrollar. En cualquier ámbito, social, profesional, de salud. Así es. Lo podemos entender de esa manera. Me gusta mucho la perspectiva, no la había reflexionado así jamás y realmente sería lo ideal que se espera de toda la maquinaria que conforma el Estado. Y para eso están los niveles de gobierno. Okay. El municipio le tocan los servicios básicos, Okay. Servicios públicos, seguridad, ¿qué más? Panteones, jardines, deporte masivo, canchitas por todos lados, tal. Y luego al Estado le tocan temas de salud, temas de seguridad, temas de escuela, de universidades, de bachilleratos. O sea, está muy bien diseñado en esa parte, pero nos falta mejorar la aplicación. ¿Cómo conocemos esta información? Yo, por ejemplo, ignoro de lleno qué funciones le tocan al municipio y qué funciones le tocan al Estado. ¿Cómo podemos acceder a la información para tener una perspectiva más clara? Bueno, la Constitución es muy clara. Hay artículos específicos donde facultan a los gobiernos de ciertos poderes, digamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, el 115 constitucional habla de las facultades de los ayuntamientos. Okay. Y luego habrá otro que hable de las facultades del Estado. Y habrá otro que hable de las facultades de la Federación. Te voy a dar un ejemplo en el deporte. Al municipio no le toca patrocinar, por ejemplo, a una estrella del deporte. Al municipio le toca la masificación. Y en los espacios donde hay
terrenos municipales debería de haber canchas de tenis, de básquetbol, de fútbol, para que el niño, la niña, salgan de su casa a parques y convivan y generen tejido social. Eso es lo parte del municipio. Al Estado le tocan los selectivos. La selección estatal de básquetbol, entonces ya ellos hacen una inversión más específica, no es un tema de masificación, Sí, claro. es un tema de especialización, ¿no? Y a la federación, por ejemplo, le tocarán este tema de los destacados que van a las Olimpiadas, que representan a México. La federación debería de ya patrocinar a estas personas porque ya son personas que destacaron en sus estados en una especialidad. Y entonces por eso debería de haber becas para que ellos tengan entrenadores especiales, viajen a competencias internacionales, pero entonces ya el municipio no debería de participar en esa parte, ¿me explico? Claro. Porque entonces hay extractos muy claros. Lo mismo pasaría en N cantidad de temas, en seguridad, sí, en cualquier índole. En educación, cada uno tiene sus facultades, ¿no? Qué enriquecedor es conocer la responsabilidad, el alcance y el enfoque que le tiene que dar cada figura de gobierno. Así ¿no? es. En esta índole. Está genial. Oye, la cuestión del servicio público es compleja. Yo creo que tiene cierto nivel de estrés y yo creo que debe ser muy grande. Sí. No tengo ninguna experiencia en ello, pero escuchándote, pues tiene que ser. ¿Cómo guardamos el bienestar interno? ¿Cómo guardamos esa sobriedad? ¿Qué medios usas tú para relajarte? Uh-huh. ¿Qué te funciona para mantener esa lucidez y poder seguir afrontando los problemas? Claro. A ver, siempre hay que acompañarnos de muchas cosas, pero que al final necesitamos primero partir de una perspectiva positiva. Es decir, yo sí siento que la actitud es una parte vital de cómo tú vas a afrontar tu día a día. Y me parece que la actitud positiva de que las cosas van a salir bien, partir de ahí es lo mejor. Porque al final, por ejemplo, yo te puedo decir que en el instituto somos 160 empleados institucionales, formales, pero tenemos un voluntariado que recibe un apoyo mensual por ayudarnos a encontrar a personas en rezago, por ayudarnos a educar. Pero al final es una dependencia de 600 personas. Entonces tú dime si no hay problemas todos los días. Es un equipo de trabajo grandísimo. Entonces, al final partir de que las cosas saldrán bien es importante. Obviamente hay que hacer procesos. Estás muy vigilado como funcionario público, como temas de transparencia, temas anticorrupción. Y qué bueno, evidentemente, qué bueno. Pero al final siempre es una carga administrativa bastante relevante. Sí, claro. Yo creo que al final, yo en lo personal me levanto a las 5:15 de la mañana, voy al gimnasio de 6 a 7:30, que me parece que para mí es el tema de la descarga de la presión y del estrés. Ahí mismo me aseo y a las 8 de la mañana estoy en la oficina, estoy ahí a la vuelta. De las 8 a las 5 más o menos en la oficina, bueno, obviamente no en la oficina, pero en trabajo. Y ya a las tardes, si es que no hay un evento, porque hay que atender también los eventos públicos, pues tratamos de estar en familia, ¿no? Mis fines de semana, si no hay un evento, obviamente, de trabajo, yo los paso con mi familia. Yo tengo una esposa que adoro y 2 hijos, una niña y un niño, y que la verdad es que me parece que sí hay un equilibrio en lo personal. Disfruto mucho mi vida familiar, disfruto mucho a mis hijos, a mi esposa, y me parece que al final disfruto mucho la vida. Yo le digo, no manches, tengo 45, son muchos, pero son pocos porque me parece que disfruto mucho la vida. Mi trabajo lo disfruto porque al final lo traduzco en cambiar vidas. Claro. Y entonces yo sé que si voy a otra entrevista, si voy a una colonia, si voy a un municipio, pues alguien más va a saber del servicio y alguien más lo va a usar y se va a beneficiar de terminar una parte académica en su vida. Y al final va a ganar mejor, va a conseguir un mejor trabajo, va a sentirse mejor en su entorno. Claro. Te voy a platicar 2 historias muy rápidas. Una, hace 6 meses graduamos una señora de 100 años. Dice, yo quiero terminar mi primaria porque quiero que mis bisnietos sigan estudiando. O sea, imagínate. Tenemos un chavo que cuando estaba en la secundaria sus papás se divorciaron. Él dice en su narrativa que queda fuera como de la dinámica y se sale de la secundaria. No lo pusieron atención muchos años. Al final él a los 28 años terminó la secundaria con nosotros y hoy tiene 3 carreras. O sea, dime si no es cambiar vidas. Sí, impacta. Una señora, eso fue ya hace muchos años,
que su hijo se fue a los Estados Unidos, le empezó a mandar cartas, la señora no las podía leer porque no sabía. Fue al INEPJA, le enseñamos a leer y a escribir, y hasta que supo leer y escribir, abrió las cartas de su hijo. Entonces, cuando tú sabes que tu trabajo significa ese tipo de cambio en la vida de la gente, pues no haces más que disfrutarlo. Claro. Y además tengo un gran equipo. Yo agradezco siempre a todo el instituto, al personal, porque se han vuelto personas muy empáticas por la labor que hacemos. Y te puedo decir que en el inbox del instituto recibimos siempre gente que te dice gracias, me atendieron con mucha amabilidad, con mucha calidez, muy rápido, tal. Entonces, al final, creo que esa es la gran recompensa que nosotros vivimos. A veces pudieras decir, me hubiera gustado ser secretario de una dependencia más importante, más rimbombante. Pues yo te puedo decir que no. Yo te puedo decir que soy feliz en el instituto, que obviamente siempre quieres crecer y tener otras oportunidades. Llegará el momento, para eso son los ciclos, pero hoy por hoy estoy disfrutando mucho mi trabajo en el instituto y me parece además que estamos entregando buenas cuentas. Genial, no, y realmente impacta. Yo insisto en que la educación es la base de todo. Totalmente. De todas las oportunidades que se pueden llegar a generar. Ahora, y mi última pregunta sería, ¿qué tengo que tener yo? Yo sí soy emprendedor, yo sí soy estudiante, yo sí soy ama de casa y estoy interesado en iniciar una carrera en el servicio público. Tú que ya tienes esta experiencia y esta trayectoria de éxito, ¿qué herramientas tengo que desarrollar? ¿Qué actitudes y aptitudes tengo que tener como persona para así tener una carrera exitosa? Claro. Primero me parece, y la más importante, la resiliencia. Okay. La vida pública no es fácil. Yo te puedo dar el ejemplo de alguien tal vez que estaba, por ejemplo, que en estos momentos está en un partido que no está en el gobierno. Okay. No va a tener ninguna oportunidad. Y probablemente su partido en el que él está llegue al gobierno en 10 años o en 15 años. Okay. Entonces, primero que vea que además de la resiliencia, o sea, de aguantar la marea y las idas y los vaivenes de la política, porque no es fácil, no dependa de la política. Ese sería el segundo, ¿no? O sea, buscar tener un emprendimiento, un empleo que pueda ir compaginando con esto. Evidentemente, desarrollar su conocimiento en lo que él se quiera especializar o desarrollar. La otra es la empatía. Si no te puedes poner en el lugar del de enfrente, no le entres a la política. Porque entonces vas a ser la persona que habla desde su perspectiva y no habla desde la perspectiva de la persona a la que sirve. Claro. Y entonces, mientras no te pongas en el lugar de la persona a la que sirves, no vas a ser un buen funcionario público. Punto. Entonces, si no hay empatía, entonces tu búsqueda de ser funcionario no es por ayudar a la gente. Tal vez es por tener un estatus. Y me parece que al final lo puedes lograr, pero no vas a trascender. Entonces, digo, si estamos aquí es para trascender y para eso, para que alguien sí diga, ¿sabes qué? Esta persona o esta institución me cambió o me ayudó. Y creo que al final ese es el llamado al servidor público, ¿no? Y es donde distingues quién tiene esa vocación y quién pues no la tiene. No es por ambición, es por vocación. Es por vocación. Al final, el tema de la ambición tendría que ser un tema de, a ver, todos tenemos que aspirar a vivir bien. Necesidad de crecer, claro. Claro, y es parte del humano, pero debe ser una consecuencia, sí, no una causa. Es decir, yo no estoy ahí para tener estatus. Yo tal vez logré un estatus, logré una posición porque mi trabajo me lo otorgó, o sea, porque lo logré a través del tema de los méritos, ¿no? Y de los resultados, ¿no? Yo creo que esa es la parte donde hay que diferenciar. Entonces, la empatía, buscar si es tu vocación, ser resiliente y obviamente ser positivo y ser persistente. O sea, también es cierto que ese es un tema para todo, ¿no? Para lo que te dediques. Sí. Tienes que ser persistente y disciplinado. Cuando aspiras a algo, tienes que hacer un plan y tienes que ser consecuente con ese plan. Hay un libro muy chiquito, lo pueden leer en 3 horas, o hay un video ahí en internet que se llama ¿Quién se robó mi queso?, que habla de siempre estar alertas al cambio y adaptarnos al cambio. Pero también habla de que definamos qué queremos. Si tú no sabes qué quieres ser, y no me refiero a un tema
muy específico, pero sí lo tienes que poner en la mesa. O sea, tú tienes que decir, yo quiero tener una casa en 10 años, yo quiero ser director en 5 años, yo quiero ser secretario en 3 años, yo quiero ser diputado en 10 años. Lo tienes que decretar para que entonces tu cabecita trabaje en ese sentido y tus acciones también vayan en ese sentido. Si no hay una congruencia entre lo que queremos y lo que hacemos para lograrlo, pues difícilmente lo vamos a lograr. Sí, tenemos que caminar hacia allá. Celebro mucho tu perspectiva de la vida pública. A mí en lo personal, esta entrevista me ha nutrido un montón acerca de funciones y perspectivas. Yo más bien me muevo en el ambiente empresarial, creo que vamos ahí conociendo, vamos teniendo perspectivas, pero nos nutre mucho entender desde la maquinaria del Estado hasta lo que representa la vida pública y esas habilidades. Hoy es nuestra segunda entrevista con un servidor público y me gusta mucho que coincidan en la vocación. Sí. Creo que sí es un proceso de vocación. O debería de ser, idealmente. Sí. Es como ser maestro, ¿no? O sea, tú luego ves un maestro que tiene vocación y te transmite. Yo creo que acá es un poco parecido. Hablábamos del tema de qué cambió mi vida. Sí. En el 2015, yo estaba ya como director de prevención del delito y en un asalto en Aguascalientes mataron a un hermano. ¿Hermano tuyo? Sí. Te decía al inicio de la entrevista que éramos 6 hermanos, que hoy quedamos 5, y justo es por esa situación. Mi papá fue al banco por un crédito que le otorgaron de 100,000 pesos, pasó por mi hermano para ir al banco porque pues, era una cantidad importante y en el banco pues obviamente los ubicaron, los siguieron y afuera de la casa, de mi casa con mis papás, mi mamá estaba en la cochera, pues los asaltan y matan a mi hermano. Eso sin duda nos marcó mucho porque siempre hemos sido una familia muy unida. La verdad es que ahora somos mucho más unidos, pero siempre lo hemos sido. No somos muy afectivos, pero damos la vida por el otro, ¿no? Claro. Y cuando entonces la hoy gobernadora me invita como regidor y vemos el tema de las comisiones, es decir, hay comisiones de seguridad pública, de obra pública, servicios públicos, que es donde tienes que estar más atento, aunque te toca todo, pero es donde pones más atención. Me dijo que cuál era comisión que yo quería, o sea, entonces yo le dije, dame seguridad pública, porque te voy a ayudar en seguridad pública. O sea, a mí me queda claro que uno de los retos de México es la desviolentización de la sociedad. Sí. Y te voy a decir un tema que también está como... El destino es muy cruel a veces, ¿no? La persona que mata a mi hermano se llama México, pero entonces México mató a mi hermano, ¿verdad? Es muy irónico, es muy surrealista, pero al final, entre todo este tema que te he platicado de la vida pública y de la función del gobierno y de la función como servidores públicos y funcionarios, a mí me parece que en el eje principal debe ser la desviolentización. Okay. Si tú no le gritas a un niño, el niño no va a aprender a gritar. Si tú no le pegas a un niño, el niño no va a aprender a pegar. Y evidentemente, si tú no tratas con violencia a un niño, es muy difícil que cuando él sea adulto tenga la valentía de tomar una pistola y dispararla. Claro. Si hoy vivimos en un México tan violento es porque somos una sociedad violenta. Y si tú buscas en los estados y en los países, de hecho hay un tema de violentómetro, los países menos violentos son los que viven mejor. Te estoy hablando de Suiza, de Suecia, de estos países nórdicos donde prácticamente no hay violencia. Y viven incluso mejor que sociedades económicamente más poderosas, Estados Unidos u otros ejemplos. Entonces, uno de los grandes retos de los gobiernos para mí, y por eso es que a la gobernadora en su momento como presidenta le pedí la Comisión de Seguridad y por eso es que hicimos creo que muchos cambios, porque había una convicción de la necesidad de cambiar un aspecto específico o de mejorar la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, ese es un tema que me marcó y si tú me apuras, si en algún momento la vida me da oportunidad, porque incluso cuando llegó a la gobernatura, que me invitó a su gabinete, me dice, ¿qué áreas te interesan? Entonces yo le dije, seguridad pública. Okay. Me dijo, ya tengo ahí un tema con alguien especialista también.
Y dije, está bien, no te preocupes, donde tú me invites yo voy a trabajar. Pero al final me parece que si algún mensaje quiero dejar en ese sentido es que nos desviolenticemos también nosotros, ¿no? Sí, cultural. Exacto. O sea, yo le puse una vez una nalgada a mi hijo, al mayor, a Baruch, tiene 11 años, y todavía me arrepiento. ¿Me explico? Nunca se la debía haber dado. Porque me parece que esa violencia, insisto, generaría violencia. Sí. Entonces, si podemos llevar este mensaje de la no violencia en todos sus espectros a la gente, podemos darnos por bien servidos. Sí, ese cambio cultural yo creo que es muy necesario y célebre. ¿Cómo te encontramos, Alex, en redes sociales? Sí. ¿Cómo, seguramente alguna de las personas que nos escuchen tendrá necesidad de llegar al instituto, Claro. de seguir creciendo en su formación? ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, para el tema del instituto tenemos todo, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter o ahora X, como Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas. Perfecto. Y en lo personal, como Alex Monreal, @AlexMonreal, el caso de X, Alex Monreal en Instagram, en TikTok y en Facebook. Celebramos tu perspectiva, te deseamos que tengas mucho éxito en la vida pública. Gracias. Creo que necesitamos perfiles así y Gracias. muchas gracias. Un placer y gracias por el espacio. Gracias.